Buenos días, mi nombre es Raúl Ruiz, soy el presidente del Cyber Policy Dialogue for the Americas y como parte de las actividades de nuestro programa de ciberespacio y democracia, es un placer para mí darle la bienvenida el día de hoy a este espacio a Miguel Ángel Porrúa, actual coordinador de Gobierno Digital y Datos en la División de Capacidad Institucional del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo. Antes de unirse al BID, Miguel Porrúa fue especialista principal en gobierno electrónico de la Secretaría de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos y director de Relaciones Gubernamentales de la empresa de gobierno electrónico GovWorks para América Latina. Anteriormente, en Montevideo, el maestro Porrúa trabajó para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en proyectos de implementación de nuevas tecnologías. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo y cursó la maestría en negocios en la Thunderbird Business School en Arizona, Estados Unidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Miguel. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Buenos días. Buenos días. Si me lo permites, hay una serie de preguntas que me surgen después de leer sobre tu trabajo. En principio, quiero conversar el día de hoy sobre los esfuerzos apuntalados por el BID en materia digital y sobre los retos y oportunidades presentes en la región de América Latina y el Caribe. Mi primera pregunta en este sentido y tratando de situarnos a 1000 pies de altura en los temas que nos competen, eh, es hablar de terminología un poco básica para establecer la conversación. ¿Cuáles son los elementos que consideras que una agenda digital integral debe tener hoy en día? Bueno, pues primero de todo, muchas gracias, Raúl, por dar al BID y a mi persona la posibilidad de tener esta conversación contigo y con la región, con los interesados en este tema. Mira, yo creo que uno de los privilegios de trabajar en un organismo como el Banco Interamericano de Desarrollo es que uno está sentado en un gran observatorio donde puede analizar lo que pasa alrededor y lo que funciona y no funciona. Eh, el BID, en función de su análisis de lo que funciona y no funciona, tiene un marco de trabajo para las agendas digitales que tiene lo que nosotros llamamos una visión integral. O sea, todas las piezas que creemos que hacen falta para que una agenda digital funcione. Y tiene como 4 grandes elementos, ¿no? Y según quieras en la conversación podemos ir profundizando en cada uno de ellos. Uno, lo que llamamos gobernanza e institucionalidad. Necesitas una institución bien ubicada en el organigrama, con poder, con capacidad política, con capacidad operativa, con recursos humanos, con talento. Y necesitas también un modelo de gobernanza, un esquema de gobernanza. Un modelo o un esquema que permita que los actores relevantes participen en el diseño, participen en las decisiones, se sientan representados en esa agenda digital. Una segunda pieza fundamental es el marco normativo. El mundo digital, el mundo del Internet de hace 30 años, arrancó muy con la perspectiva de esperemos un poco para regular, ¿no? No regulen el mundo tecnológico que limita la capacidad de innovar, la capacidad de emprender. Eso, tú que estás en Stanford ahora, es un mensaje que viene muy del mundo de Silicon Valley, ¿no? No nos regulen que nos limitan la capacidad de emprender. Bueno, lo que fuimos aprendiendo en estos 30 años es que no hay que esperar mucho para regular porque puede ser tarde, ¿no? Ejemplo, en redes sociales, fake news y todos los problemas que estamos teniendo ahora en la sociedad en general alrededor de ciertos ámbitos de la tecnología que estamos tratando de ordenar ahora, ¿no? Datos, etcétera. Entonces, un segundo bloque importante de una agenda digital es el marco normativo. Regular algunas cosas por preocupación, ¿no? Protección de datos, etcétera, y otras por simple orden, ¿no? Porque ahora pasa a tener validez jurídica un documento firmado digitalmente y a lo mejor en la legislación anterior solo tenía validez si estaba firmado con firma hológrafa y en 3 copias, no sé, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, hay que actualizar el marco normativo. Un tercer elemento es
lo que hablé antes brevemente, que es el talento humano digital. Es un problema enorme para el mundo en general. Seguramente te suena haber oído que hay más o menos como 2 millones de posiciones en el ámbito digital abiertas que no logran llenarse en el mercado laboral. En América Latina parece que ser como más o menos 500.000 de posiciones, y en el sector público ese problema se agudiza porque no es capaz de competir en pagar salarios, ¿no?, de mercado. Entonces, una buena agenda digital tiene que tener en cuenta ese aspecto, que hay que formar talento humano digital en general en el mercado, ¿no?, para que los proveedores puedan darte las soluciones, pero además particularmente en el sector público. Los funcionarios públicos, que en algunos gobiernos de la región que son grandes pueden llegar hasta 1 millón de personas, de funcionarios públicos, ¿no? En gobiernos, si sumas todos los que hay en Brasil, por ejemplo. Todas esas personas hay que adaptarlas y hay que ayudarlas para que se acomoden a este nuevo perfil de trabajo de contexto digital, ¿no? Entonces, inversión en talento digital. Y, por supuesto, en una agenda digital, el tema de infraestructura tecnológica, infraestructura de conectividad, ¿no? Una agenda digital tiene que asegurar lo que se llama hoy en día conectividad significativa, ¿no?, que es la traducción del Meaningful Connectivity que promueve la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que significa que sea asequible financieramente, que uno la pueda pagar. No vale de nada que llegue la banda ancha a tu casa si no la puedes pagar. Que además sea de calidad, que sea de verdad banda ancha, no banda pancha, no banda de 500K o de cosas así, cuando países como Corea tienen 100 megas en cada casa. Y luego que la pueda utilizar, ¿no? Por eso es significativa, porque alguien me dio las habilidades para poder utilizar esa conectividad. Pero además en la parte de infraestructura hay que tener también en cuenta todo el ecosistema de aplicaciones que van sobre eso, ¿no? Todas las plataformas transversales que el sector público tiene que poner a disposición de todos los ministerios, ¿no? Plataformas de interoperabilidad, de pagos, de identidad digital, de firma digital, de expedientes, etcétera, y las que incorpore el sector privado, y las sectoriales para diagnósticos en salud o para seguridad en seguridad ciudadana, policía, etcétera, ¿no? Esas son un poco las grandes piezas de una agenda digital que nosotros vemos que si se dan todas en la adecuada magnitud, la agenda digital tiene impacto y funciona. Sí, tocas temas de verdad muy importantes, necesidades, nuevas necesidades de los mercados digitales. Creo que el tema de generar capacidad y de contar con una fuerza de trabajo especializada es sin duda muy importante y es algo que quisiera retomar en unos momentos. Eh, Ahora tratando de enfocarnos un poco más en la región de América Latina y el Caribe. En 2020, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos lanzaron de manera conjunta el reporte de ciberseguridad para América Latina y el Caribe, que por cierto fue un esfuerzo que si bien entiendo encabezaste. ¿Qué se lograba buscar con la elaboración de este reporte? Mira, pues qué bueno que traes a colación el reporte, Raúl, porque yo creo que lo que se buscaba con el reporte era poner un tema sobre la mesa de los decisores políticos, como era la ciberseguridad. Hicimos el primero en 2016, el segundo en 2020. Como era la ciberseguridad, que estaba un poco ausente de las conversaciones relacionadas con la agenda digital. Y que creo que fue un pecado que cometimos todos los que nos movimos en el mundo digital, yo diría incluso a nivel individual, ¿no? A nivel de ciudadano, no sé, tu padre o tu tío o cualquier ciudadano de la calle se compraba un teléfono móvil y lo usaba y nunca le había surgido esa palabra en la ciberseguridad. Todos nos metimos y caminamos, eh, y a medida que fue creciendo el sector digital, pues fue creciendo el potencial para que las personas que se mueven en el mundo del mal, en el mundo del delito, encuentren un espacio para hacer negocio, haciendo el mal, ¿verdad? Para hackear, para robar data, para vender data, para secuestrar sistemas y pedir cifras por liberarlos, etcétera, ¿no? Entonces, vimos que empezaba ese fenómeno y que no había la suficiente preocupación en la región. Entonces, ¿qué quisimos hacer con el estudio? Fue un estudio que
Estamos haciendo ahora, de hecho, la tercera edición, que espero que salga el año que viene, donde invertimos recursos importantes, tanto el BID como la OEA, como la Organización de Estados Americanos, hecho con una estructura, creemos que muy bien pensada, elaborada por la Universidad de Oxford, que es el modelo de madurez de la Universidad de Oxford, alrededor de 53 indicadores. Entonces, es un estudio para poner sobre la mesa de los decisores políticos de América Latina y el Caribe una fotografía de cómo están las políticas de ciberseguridad de cada uno de los países de la región. Entonces, el objetivo era justamente poner esa fotografía sobre la mesa de los decisores políticos y decirles, tenemos un problema de preparación en la región para defendernos de esa industria del mal, de esa gente que vive del lado del ciberdelito. Eh, ese era el objetivo, Raúl, cuando lanzamos la publicación. Y bueno, como habrás visto, la fotografía salimos un poco feos, ¿no? En la fotografía. Era justamente mi siguiente pregunta y creo que vale muchísimo la pena que nuestra audiencia y los que van a ver esta entrevista lean el documento, pero si pudieras a lo mejor hacernos un pequeño resumen, darnos un pequeño adelanto, ¿cuáles fueron los principales hallazgos de este reporte? Claro, yo creo que vale la pena mirarlo. Algunos datos quedaron un poco desactualizados, pero lamentablemente no tan desactualizados. Va a venir pronto la siguiente versión, pero vale la pena porque también es un ejercicio, casi te diría, pedagógico. Uno aprende, ¿no? Aprende de cuál es el panorama de una política integral de ciberseguridad alrededor de las 5 dimensiones que se presentan en el estudio de los 53 indicadores. Y lo que dice la fotografía, por eso decía que salíamos feos, dice, por ejemplo, que de 32 países que se analizan, los 32 miembros de la OEA tiene 32 países de América Latina miembros, el banco tiene 26 de esos 32 que son miembros prestatarios del banco. Mm. Lo que dice es que de esos 32, solamente 12 tienen una estrategia de ciberseguridad, es decir, menos de la mitad. Ahora son ya 15, va a ser el próximo estudio. Todavía menos de la mitad tienen una estrategia de ciberseguridad, un ejercicio pensado de cómo diseño la política y las iniciativas de ciberseguridad que me permitan proteger el país. Dice también, por ejemplo, que solamente 7 países tienen, de 32, un plan de protección de infraestructura crítica. Como sabemos hoy, gran parte de la infraestructura de la cual depende el país para funcionar, infraestructura de agua o de energía o de comunicaciones o de carreteras, depende mucho de la tecnología, ¿no? Depende de sistemas, aplicaciones, sensores, que son tecnología, que son susceptibles de ser atacados por hackers, por delincuentes cibernéticos. Eso requiere, la protección de eso requiere planes de protección de infraestructura crítica. Bueno, solo 7 países tienen planes. Hay todavía 12 países que no tienen centros de emergencia cibernética, centros que cuando hay un ataque que genera un daño relevante pueden intervenir para solucionar la emergencia. Se llaman CERTs, ¿no? Computer Emergency Response Teams. Hay solamente 20 en América Latina y honestamente, para los que tenemos oportunidad de visitarlos, algunos de esos centros pues tienen condiciones, equipamiento humano y tecnológico bastante limitado. O sea, con un ataque de envergadura, que de hecho estamos viviendo varios y el banco está ayudando a algunos países, no tienen la capacidad para responder, ¿no? Entonces, estas son algunas de las cosas que están en el reporte y que son un mensaje de preocupación y alarma para quienes tienen que tomar decisiones de política en la región. Sin duda, y sin duda un gran reporte y muy importante que la gente que está viendo este video lo tenga la oportunidad de leerlo en el sitio oficial del banco. Me gustaría regresar a un punto que tocabas al inicio sobre opacidad en la región. De acuerdo con el Índice de Ciberseguridad Global de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que se publicó en 2020, América Latina se ubica como la región del mundo con el puntaje más bajo en cuanto a compromisos con medidas de ciberseguridad. En tu experiencia, ¿cómo, cómo podemos explicar este rezago? Y más importante aún, ¿qué se puede hacer? De acuerdo. Mira, yo creo que un poco lo explicaba antes. eh,
La ciberseguridad tiene una particularidad que no exculpa a los decisores políticos, pero explica algunas cosas. En ciberseguridad no sabes lo que no sabes, ¿no? Y eso es un problema. Es decir, tú no sabes que ya te hackearon, que ya se sacaron muchos datos tuyos que se están vendiendo en el dark web. Eso lo fuimos descubriendo después, de registros civiles, de policías, de ministerios del interior, de claves de gobiernos. Y mira que a Estados Unidos también hackearon el gobierno. Entonces, como no sabes lo que no sabes, no eres consciente del problema que tienes, del que tienes ya ahora, no del que te va a venir en el futuro, ¿no? Y como no eres consciente del problema, no inviertes. Eso explica parte del retraso. Eh, yo creo que los gobiernos quizá no recibieron mensajes suficientemente claros acerca de el volumen de ataques que recibe esta región, que reciben los países de América Latina y el Caribe, y además la magnitud del daño que ya está ocurriendo, la cantidad de datos que hay por ahí circulando en los mercados negros. Eso explica que estemos tan retrasados. La otra explicación viene del hecho de que, seamos realistas, nuestra región no invirtió en temas digitales al mismo ritmo que invirtieron otros países del mundo. Y por eso tenemos todavía 14 países por debajo de la posición 100 en el índice de gobierno digital de Naciones Unidas, el índice que elabora UNDESA. Y solamente tenemos 4 entre los 50 primeros, porque lo digital no fue, digamos, prioritario en las inversiones del sector público de la región. Yo creo que el COVID cambió mucho de esa ecuación. Hay que decir que desde la llegada del COVID las agendas digitales están tomándose más en serio en la política de los países de la región y están apareciendo los recursos de inversión para las agendas digitales y también para la ciberseguridad. Y un dato relevante es que el banco ya aprobó 2 préstamos en la región enfocados en ciberseguridad. Eso es una novedad, casi te diría mundial. No, creo que no hay ningún banco multilateral que tenga préstamos enfocados en ciberseguridad. Estamos diseñando uno para el Caribe ahora enfocado en ciberseguridad. Entonces, está cambiando la inercia, ¿no? Pero pues eso explica un poco que estemos en ese modelo de madurez de la Unión Internacional de Telecomunicaciones bastante retrasados en el ámbito de la ciberseguridad. ¿Qué podemos hacer para solucionar eso, para acortar ese gap que nos separa de los países más avanzados? Yo diría, mirar reportes como el que mencionábamos antes, el que publicamos el BID y la OEA, que dan una visión integral de qué tiene que tener una política de ciberseguridad completa para defenderse el país. Hacer un plan, rodearse de gente que sepa. Hay conocimiento técnico muy específico en estos temas de ciberseguridad. Desde el banco tenemos la suerte de tener apoyo técnico y financiero de algunos de los países que están más avanzados en el mundo, ¿no? Trabajamos mucho con España, con Israel, con Corea en estos temas. Entonces, rodearse de gente experta que apoye técnicamente el diseño de esas iniciativas y buscar los recursos para invertir en las iniciativas. Que siempre son escasos en América Latina y el Caribe porque compiten con muchas otras necesidades importantes en la política de la región. Pero yo diría que la inversión digital es posiblemente de las más rentables que pueda hacer el sector público en la región, porque en general son inversiones que ahorran recursos al gobierno y a los ciudadanos, que ahorran desplazamientos, que ahorran papel, que ahorran errores, que ahorran corrupciones, ahorran en general. Y luego que la agenda digital no es una agenda monosectorial. O sea, uno no invierte a lo digital, lo que está invirtiendo es a salud, ¿no? Porque está ayudando a los doctores que hagan prescripciones electrónicas, que ahorran dinero y ahorran stock de medicamentos, o está invirtiendo en que la aduana funcione mejor, o está invirtiendo en que la policía tenga más herramientas para perseguir el delito. La agenda digital es invertir en todos los sectores de la economía. Y eso tienen que tenerlo claro los políticos. E invertir en ciberseguridad, después de tener el plan que decía hay que poner recursos, porque si no el plan es un papel, invertir en ciberseguridad es muy rentable porque los daños que está causando la falta de ciberseguridad, los ciberataques en el mundo, están cuantificados en más o menos entre el 0,5 y el 1% del PIB de cualquier país, incluido Estados Unidos. Cualquier ministro de Hacienda de la región que haga unos números y diga, oiga, es que el 1% del país X, que tiene 20 o 30 billones de dólares de PIB, que lo tienen muchos de la región,
son 300 o 400 millones de dólares por año, ¿no? Me sale más rentable invertir 20 millones al año en el plan de ciberseguridad, por ejemplo. Perdón, que me enrollo mucho, Raúl, tú párame porque si no... No, no, adelante, no, de verdad es que es súper interesante y mira, hasta ahora, escuchándote un poco y creo que hasta ahora nuestra conversación se ha centrado obviamente en temas de agenda digital y sobre todo en temas de ciberseguridad, ¿no? En la región. Me surge la duda, tomando en cuenta un poco el contexto en el que vivimos, desarrollos recientes en nuevas tecnologías. ¿Consideras que avances en otros ámbitos tecnológicos en particular, tal vez el tema de inteligencia artificial u otro, eh, van a tener un impacto en el diseño y consecución de objetivos en materia de agenda digital en América Latina, para bien o para mal? No sé, ¿cómo ves eso? Eh, Sin duda van a tener un impacto, yo creo que extraordinario. Creo que no somos ni capaces de imaginarnos el impacto todavía. Yo tiendo a ser, pues tiendo a ser optimista en general en la vida. Trato de ser un optimista informado, ¿no? No un optimista alocado, pero tiendo a ser optimista. Y con el tema digital, pues tiendo a ser entusiasta también, ¿no? Tiendo a verle la parte buena para los ciudadanos, para el ciudadano promedio, ¿no? Veo las oportunidades que le puede generar un ciudadano promedio cuando esa agenda es, como me describía, integral, ¿no? Y para todos. Entonces, inteligencia artificial yo creo que va a cambiar muchas cosas. Muchas cosas en el ámbito en el que trabajo, en el que yo trabajo más, o mi área del banco, que es el sector público. Yo veo la inteligencia artificial como una herramienta poderosísima para ayudar a diseñar buenas políticas públicas, ¿no? La obligación del servidor público, del que decide sobre la política pública, es atender las necesidades del que las tiene, las que sean, de salud o de educación o sociales o de lo que sea. Y eso hasta ahora era un reto porque hay países con poblaciones muy grandes, recursos muy escasos y es muy difícil llegar a cada ciudadano. Yo creo que la tecnología va en camino de que podamos casi individualizar las necesidades de cada ciudadano y darle a cada ciudadano lo que necesita, ¿no? Porque las herramientas van a permitir cada vez más hacer eso. Y luego yo creo que también, por supuesto, automatizar lo más que se pueda, con lo cual se va a ahorrar muchos recursos y luego hacerle la vida más fácil al ciudadano. Y cuando hablo ciudadano y empresario, ¿no? Al que tiene que vivir en sociedad y tiene que encontrarse al sector público pues, en muchos de los ámbitos, ¿no? Para educarse, para salud, para hacer negocios, para exportar, para viajar, para todo. En esa relación, yo creo que el gobierno va a tener cada vez más la capacidad, gracias a la inteligencia artificial, de adelantarse a lo que necesitas, ¿no? Que ese es el siguiente gran paso del sector público, ¿no? Que tú no tengas que ir a hacer nada, ¿no? Que no tengas que ir a hacer una visa, que no tengas que ir a rellenar un formulario, que no tengas que ir a presentar tu documento de identidad, que no, o sea, que el gobierno vaya anticipando todo lo que necesitas, porque la tecnología está bastante lista y la inteligencia artificial va a suponer un salto cuántico ahora que viene la computación cuántica también. Así que yo soy optimista, creo que va a haber una transformación extraordinaria que no somos capaces de ver todavía, pero también creo que los gobiernos tienen que tomar un poco de protagonismo, de control no es la palabra, pero sí de poner orden, digamos, en lo que se viene, ¿no? Por supuesto. Sin duda, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que no llegamos a entender todavía el tema y qué tanto va a cambiar la conversación en la región, sobre todo. Ahora, si me lo permites, quisiera de cierta manera pedirte un consejo. Como bien sabes, aquí en el Cyber Policy Dialogue for the Americas, el tema de proveer recursos y capacitación a jóvenes en la región de las Américas es uno de los temas principales que llevamos y es una de las cosas que tenemos de verdad en lo más importante de nuestra agenda, en lo más alto de nuestra agenda. Entonces, quisiera yo, si me lo permites, preguntarte.
para todos los estudiantes, profesionistas jóvenes que van a ver esta entrevista y que tal vez estén pensando en trabajar temas digitales en su carrera de entrar a este campo? ¿Podrías compartirnos, no sé, alguna lección, algún consejo? Se me ocurre alguna habilidad que consideres que es crucial para un profesionista en este ámbito, o tal vez algo que a ti en particular te hubiera gustado saber cuando iniciaste tu carrera en este ámbito. Qué buena pregunta, Raúl. Eres muy buen entrevistador. Si te aburres del mundo digital, siempre vas a tener un espacio en los medios de comunicación, creo. Muy interesante la pregunta. Mira, primero para todos los estudiantes que puedan estar escuchando esta conversación, eh, la verdad es que qué suerte tienen, ¿no? Pues celebren, alégrense, disfruten. Yo sé que los parciales son muy duros, que las notas son frustrantes, que algunos profesores no los aguanta nadie, pero es una vida extraordinaria, muy privilegiada, así que disfruten y prepárense para la tarea importante que se viene porque la sociedad los necesita. Eh, consejos, a ver, las habilidades, yo creo que las habilidades que van a ayudar a hacerlo bien en el mundo en el que se van a desenvolver los estudiantes que te acompañan en la clase son el inglés fundamental. Y claro, los que nacieron en Oklahoma van a decir, sí, claro, ya sé, yo hablo inglés. No, digo, los idiomas. Y yo creo que hay dos idiomas muy fuertes en el mundo de hoy. Por supuesto, el chino también, ¿verdad? El que pueda hablar chino. Pero inglés-español es una combinación muy buena y aquí quizá hablo más a los latinos como tú y como yo, que el inglés no es nuestra lengua nativa y nos cuesta a veces, por lo que sea. Por favor, metámosle a eso porque el mundo de hoy global necesita que podamos movernos en inglés. Luego las habilidades blandas, que es cierto, que se predican mucho ahora, coincido, la habilidad de trabajar en equipo. Los esfuerzos digitales son cada vez más colectivos y de trabajar con otras culturas, ¿no? Los centros de desarrollo empiezan a estar muy desagregados, ¿no? Hay grandes centros de desarrollo de tecnología en Argentina, ahora en Uruguay también, en la India, en algunas partes de España también. En fin, hay que tener esa habilidad de trabajar con diferentes culturas, habilidad social, de relacionarse, ¿no? Este es un mundo muy yo creo que de entender. Y fíjate que el mundo de la inteligencia artificial, del ChatGPT, bueno, los que están desarrollando algoritmos, pues son duros de la codificación, pero el 80% de los que vivimos de eso, o alrededor de eso, lo que tenemos que ser es buenos preguntadores, ¿no? Para usar, para usar bien la inteligencia artificial hay que acostumbrarse a preguntar bien, ¿no? A identificar el problema. Tal. Son habilidades blandas, hay que saber relacionarse y preguntar, ¿no? Pero lo que yo aprendí, como me preguntabas, que me hubiera gustado saber, que es una pregunta muy buena, yo creo que me hubiera gustado saber que no pasa nada por fracasar, que fracasar es un aprendizaje, que hay que ser fuerte y estar preparado para fracasar en cualquier ámbito de la vida, ¿eh? Yo me divorcié de mi primer matrimonio y estoy feliz con mi familia en el segundo matrimonio, por ejemplo, y seguramente no hay fracaso más fuerte en la vida que el familiar, ¿no? Pero lo mismo en los negocios, lo mismo en un examen, en una oposición, en un concurso, en una entrevista para entrar en el Fondo Monetario Internacional, donde quiera entrar cada uno. Hay que atreverse a intentar y fracasar en todos los aspectos de la vida, y aprender de ese fracaso y ser más fuerte para el siguiente. Yo creo que eso no lo tenía tan claro cuando estaba en mis 20. Yo pensaba que uno tenía que ir de éxito en éxito para progresar y no, se puede fracasar y aprender mucho en eso, ¿no? Así que yo creo que esos serían un poco pues no sé si son enseñanzas, las experiencias que yo me atrevo a compartir por si son útiles para tus colegas estudiantes que nos están escuchando y se vienen tiempos muy interesantes. Un último, quizá una última experiencia que creo que compartiría es
incluso aunque a alguien le guste el sector público y se vea diseñando política pública y en un organismo público multilateral como el mío o en un organismo vinculado a la actividad internacional pública, yo pasaría por el sector privado. Yo creo que a la edad que estáis muchos de los estudiantes, gran parte de la acción, gran parte de lo que se nos viene, gran parte de, pues, del aprendizaje que uno debe llevar, creo, al sector público en los temas digitales, está en el sector privado. Yo creo que una etapa en el sector privado, de empresas, sobre todo, también diría en emprendimientos, ¿no? Donde uno tiene más espacio de crear, de aportar, de equivocarse, ¿no? Si uno está en una gran corporación, los espacios están más acotados, pero la experiencia en el sector privado creo que aporta mucho al crecimiento personal, al perfil profesional y al valor de lo que uno lleva después a la política pública. Así que Raúl, perdona Excelente. que me sigo enrollando mucho, tú Oh, córtame. excelente, excelente, muchas gracias. Y no podría estar más de acuerdo, en particular, tener esta riqueza de experiencias de estar en el sector público, estar en el sector privado y utilizar todos estos conocimientos y diferentes maneras, todas únicas de hacer las cosas y de lograr objetivos, ¿no? Creo que de verdad eso es eh, muy importante. Ahora, Miguel, para concluir nuestra conversación el día de hoy, te agradezco de verdad muchísimo tu tiempo. Me gustaría hacer una suerte de pronóstico. De cara a los próximos 5 años, ¿cuáles consideras que deben ser las tres prioridades que expertos y organizaciones que trabajan en temas de agenda digital, particularmente en la región de América Latina y el Caribe, tienen que tomar en cuenta? O sea, en un escenario ideal, ¿qué te gustaría que lidere la agenda? Tres prioridades. Pues es difícil quedarse solo con tres, pero yo te diría una fundamental es lo que llamaba la conectividad significativa. Tenemos casi la mitad de la población sin conexión a banda ancha en América Latina y el Caribe todavía, ¿no? O sea, yo creo que eso debe ser una prioridad, conectividad significativa con el matiz que hacía antes, ¿no? De asequible, pues de que la sepa utilizar, ¿no? Y de verdad de banda ancha, de calidad. Dos, yo diría inversión. Inversión. Creo que eh, no se invierte lo suficiente en el tema y esperamos que pasen las cosas como por arte de magia y no pasan. Inversión. Puede ser del sector público y del privado, no tiene que ser solo del sector público, pero asegurarse de que cuando hay un plan, abajo del todo hay una cifra, ¿no? Como muchas de las iniciativas que vienen de Europa o que vienen de Estados Unidos o de otros países, hay una cifra que dice X millones que lo va a invertir alguien, si no, no va a pasar nada. Y la tercera prioridad creo que debe ser la gente, ¿no? La gente en sentido amplio, ¿no? El cómo diseño un servicio que atienda mejor al señor o la señora promedio, la gente en el sentido de cómo preparo a la sociedad para lo que se viene, para esto de la inteligencia artificial, y cómo preparo al ciudadano promedio de cualquier espacio rural de América Latina para que no se asuste con esto de la tecnología, que lo pueda utilizar para que le sirva, para lo que le sirva. A lo mejor es para reportar pues el nivel de azúcar a su doctor, no sé, no tiene que desplazarse para lo que le sirva, pero que la gente no tenga miedo y se sienta cómoda utilizando esta tecnología. Entonces, yo diría que esas serían las tres prioridades: conectividad significativa, inversión, gente. Excelente. Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy. Genuinamente una conversación puntual, importante, urgente, y agradecemos mucho tu tiempo y tu participación aquí en el Cyber Policy Dialogue for the Americas. Muchas gracias a ti, Raúl. Fue un placer la conversación y mucho éxito en el Cyber Policy Dialogue for the Americas. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, buen día.